Buenos días, ya estamos en vivo transmitiendo. Les quiero dar la bienvenida a todos y todas quienes están conectados y conectadas a este encuentro CHEC 2020 Chile Economía Creativas. Este es un encuentro, CHEC es el principal evento de economía creativa y de las culturas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como el principal espacio de puesta en valor de productores y servicios creativos y culturales del país en miras de su puesta en acción en el escenario global. CHEC también se plantea como el espacio de encuentro y reconocimiento interno del sector de la economía creativa y cultural del país. Hoy día estamos acá para presentar el panel Plataformas Digitales de las Artes de la Visualidad. Mi nombre es Simón Pérez Wilson, soy secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, y queríamos presentar este panel. Tenemos tres invitados e invitadas de lujo, personas que han desarrollado y están en equipos de trabajo de proyectos emblemáticos y señeros, algunos cruce con la innovación, otros plataformas de difusión, tanto nacional como internacional, y proyectos también de difusión de las artes visuales que han sido bastante importantes en los últimos años. Voy a dar los nombres y de dónde vienen nuestros invitados, y después voy a presentar un poco cuáles van a ser las preguntas y también una biografía un poco más resumida de cada uno de ellos, ¿ya? Hoy día en el panel, como les decía, Plataformas Digitales de Artes de la Visualidad, nos va a acompañar Víctor Lyon, del proyecto Galería Weekend, Claudia Miller, que es una de las fundadoras de Prisma, Arte, Ciencia y Tecnología, que también es académica de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, y Alejandra Villasmil, directora y fundadora de Artichoke, ¿ya? Este panel va a presentar, cada uno va a tener un tiempo establecido para presentar cada uno de estos proyectos, pero también tenemos unas preguntas gatilladoras, digamos, de la conversación. Recordarle también a quienes están conectados y conectadas que a través del chat se van a poder hacer preguntas y que las vamos a ir respondiendo al final, cuando generemos la conversación. Pero sobre todo queríamos dar, no podemos desentendernos obviamente del contexto en el cual estamos atravesados por una pandemia, digamos, a nivel global, por una parte, pero también con desafíos bastante importantes en nuestro país en lo referido a la crisis social derivada del 18 de octubre. Hace 2 semanas tuvimos un plebiscito, digamos, que nos habilitó para establecer una nueva constitución en el país, y desde un punto de vista desde la cultura, creo que es importante también abordar estos desafíos y cómo se están planteando proyectos como los que nos van a presentar hoy día. Se están visualizando cómo han llevado también este año, cuáles son los desafíos que han tenido. Hoy día está, digamos, está al aire, por decirlo así, todo el proyecto Galería Weekend, que se están dando con muchas actividades online, etcétera. Alejandra Villasmil, por otro lado, también tiene mucha experiencia en la difusión de contenido, y también el proyecto Prisma, que es un proyecto más o menos nuevo, pero que tiene cruces bastante importantes en lo respectivo al arte y la ciencia, y también el cruce entre distintas instituciones, ¿ya? Entonces, más o menos esas son las perspectivas, cómo nos ha afectado, cuáles son las vías también que ustedes ven desde sus respectivos proyectos, cómo han solucionado también algunas dificultades que han atravesado durante este año, y cuál ha sido un poco la trayectoria, digamos, de cada uno de ellos. Son bastantes ideas, el tiempo es acotado, pero más o menos son las ideas que queremos plantear. Entonces voy a pasar a presentar al panel en el orden en que van a presentar, ¿ya? Primero voy a presentar a Víctor Lyon. Él es periodista, ingeniero comercial, ha trabajado por más de 10 años en el área audiovisual como director creativo de Mandarina Producciones, ha dirigido los documentales El Optimista Irracional y Pehuen, Dirá la Tierra, es coleccionista de arte y también es cofundador de Galería Weekend Santiago. Después de que nos abre Víctor, va a presentar Claudia Miller. Claudia Miller es licenciada en arte y magíster en artes de la Universidad de Chile. Actualmente dicta clases de nuevos medios y taller central en la Universidad Católica y cinemática en la Universidad Finisterrae de Santiago de Chile. Tiene múltiples proyectos de exposición, tanto individual como colectivos, premios y distinciones
tanto a nivel internacional como también nacional. Y hoy día nos viene a presentar el proyecto Prisma. Ella es parte de los socios y socias fundadores de ese proyecto, Arte, Ciencia y Tecnología, digamos que está incubado en una relación interinstitucional con universidades, artistas, gestores, científicos, etcétera. Y luego en las presentaciones va a cerrar Alejandra Villasmil, que es fundadora y directora de Artichoc, un sitio web sobre arte contemporáneo con énfasis en Latinoamérica. Alejandra es licenciada en Comunicación Social con especialidad en audiovisual por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, y tiene formación libre en arte contemporáneo, teoría y práctica en las escuelas de Nueva York entre el año 1997 y 2007. ¿Ya? Fui bastante sintético, les advertí al principio con la biografía, entonces, sin más, dejo a Víctor, digamos, que haga su presentación. Hola Simón, muchas gracias por la introducción y gracias a la invitación a participar. Un placer también estar con la Claudia y la Ale, a dos mujeres, dos grandes talentos que admiro mucho, así que estaba muy contento de participar en este panel. Y se me hace muy atingente estar aquí hoy día porque precisamente hoy en la noche inauguramos Gallery Weekend. Tú dijiste Galería Weekend, es Gallery Weekend. Voy a contarles un poquito también el proceso del cambio de nombre. Y inauguramos en una nueva versión, en una nueva modalidad, en una versión que tuvimos que hacer totalmente online. Pero antes un poco quiero contarles el proceso de lo que ha sido migrar, ¿no?, de un modelo que era totalmente análogo y presencial, un evento masivo de gente, a emigrar a un formato que se podría decir que es un formato híbrido, pero más que nada online. Me gustaría usar una palabra que es clave, que es la palabra prevalecer, que de hecho hemos decidido llamar este año a nuestro ciclo de conversaciones también prevalecer en el arte. Y creo que prevalecer en el arte ha sido un proceso muy intenso para todos quienes trabajamos las artes visuales, no simplemente por la crisis sanitaria y simplemente por la pandemia, también por el estallido, ¿no? El estallido social, el despertar de Chile también implicó que muchos eventos, que muchas actividades culturales también tuvieran que cerrarse. Nos pasó a nosotros que en la versión anterior tuvimos que de hecho suspender nuestras actividades el viernes 18 de octubre y nos quedamos con un montón de cosas sin poder llegar a puerto, que hoy celebramos con optimismo, por supuesto. Pero claro, se nos suma en Chile en particular la pandemia sumada a la crisis sanitaria y nos empezamos a dar cuenta un poco cómo nuestras galerías, que finalmente son las que representamos, empezaron a verse afectadas y con una necesidad de reinventarse rápidamente y es muy complicado porque sobre todo cuando se trata del círculo virtuoso del arte, de las galerías de arte, de generar una venta, de involucrar a coleccionistas, las ventas, por ejemplo, para que un artista pueda vender, el 80% de las ventas sucede en ferias y en menor parte en inauguraciones. Entonces, ese era como el primer pánico de la pandemia. Y rápidamente el arte buscó la manera de prevalecer y fue súper bonito en el proceso de la pandemia cómo finalmente las artes visuales llevaron un poco la vanguardia en encontrar un refugio digital. Pasó en el caso de las grandes ferias, o sea, Arco alcanzó, la Gran Feria de España alcanzó hasta en la colita antes de que llegara todo esto. Mucha gente se contagió en Arco. Y luego vino el caso de Art Basel, ¿no?, la gran feria de arte, y todo se empezó como esta bola de nieve. Y fue interesante ver cómo sí se generó una recuperación, por ejemplo, en los números del arte, donde las galerías registraban un 10% de venta online, y ya entrada la pandemia, estamos hablando a mediados de septiembre, las ventas online habían subido un 37%. Eso fue súper interesante, ver cómo el arte se pudo reinventar rápidamente y buscar un refugio digital. A nosotros como modelo, como Gallery Weekend, ¿no?, que representamos a las galerías de arte y tenemos este evento que las abrimos al público, las democratizamos, nuestro primer indicio de que teníamos que generar un modelo híbrido sucedió precisamente en plena pandemia cuando estábamos de manos cruzadas y no teníamos cómo ayudar, y generamos una campaña que se llamaba Ayuda con Arte. Tenemos un montón de imágenes y videos, ahora prefiero no compartir porque estoy con una conexión un tanto inestable, pero fue una campaña muy bonita en que participamos, invitamos a las galerías, por supuesto, y a los artistas, y en menos de 48 horas, todas las obras se habían vendido. Fue como un total sold out, y dijimos, wow.
Esto fue como algo, la gente estaba con muchas ganas de ver arte, de consumir arte, pero lo que más nos llamó la atención, que fue gente joven. Nosotros durante Gallery Weekend en estos 4 años hemos tratado de construir audiencia, democratizar el arte y por supuesto teníamos cautivos como lo que era el mundo más endogámico y nos costó mucho generar que la gente joven, entretenida, dijera como ir a las galerías o ir a ver a los artistas contemporáneos es como un punto clave dentro de mi actividad, de mi ocio. Queríamos llegar a eso, que la gente sintiera que el arte era como parte de, más allá de ir a un museo, sino que fuera el fin de semana en la galería, que se posicionara así. Y nos dimos cuenta que había nuevos compradores, entonces empezamos a desarrollar un modelo para este año, que inauguramos hoy, con contenido online y por lo mismo este año queremos presentarles una muestra que es inédita, que es una muestra que estamos realizando junto a la curadora Daniela Berger, que releva el trabajo de 30 artistas mujeres y un colectivo. Entonces queríamos generar este modelo que fuera, si bien comercial, pero también con una patita de contenido, que no simplemente fuera a entrar a la página de Galería Weekend y vender. Galería Weekend nunca fue pensado para la venta, siempre fue un evento que plantea el encuentro con las artes. Es súper democrático, es devolverle a la galería de arte esa condición como de plaza pública, un poco que en Chile está un poco muerto, uno va a Sao Paulo, Ciudad de México, las grandes capitales, las galerías están súper vivas, hay una fricción súper viva ahí. Pero lo que nos dimos cuenta, que migrando a una plataforma digital, fue precisamente que sí nos abría una pata o un arista, una posibilidad comercial mayor, que fue a través de esto que te contaba que ayuda con arte. Entonces ahora sí tenemos una posibilidad de venta mucho más directa, que a las galerías de alguna u otra manera igual las tiene más tranquilas. Esto lo digo con mucho respeto, pero en la cultura galerística de Chile no costó que se posicionara el modelo de Gallery Weekend porque no entendían el valor cualitativo que este tipo de modelos tiene, sino que inmediatamente decían, pero yo no voy a vender aquí, esto no es una feria. Entonces, los beneficios de migrar a una plataforma digital, a una plataforma online, nos ha permitido generar este modelo híbrido y por eso ahora estamos presentando esta muestra que se llama Refugio, que fue muy bonito el concepto con el que Dani Berger también trajo a la vida esta muestra. Tiene un poco también que ver con lo que les contaba, con prevalecer en el arte. Y son estas plataformas, incluso un refugio digital, lo abre muy ampliamente el tema Daniela Berger y plantea a las mujeres como las tejedoras, ¿no? De los procesos sociales que nos mantienen con vida y con esperanza, lo que fue el 8M. Bueno, todos estamos preparando un documental que va a ser estrenado hoy día por nuestro canal de streaming, que es también primera vez que vamos a probarlo. Y claro, hay expectación, o sea, todavía estamos en el proceso de emigrar, es algo que no estamos seguros que funciona, pero sí hemos conversado con nuestros pares de otras ferias y vemos que sí funciona, o sea, incluso Chaco en Chile presentó su versión online, entiendo que sí existieron ventas, los conversatorios sí fueron un éxito, incluso en Mercado Check, lo que están haciendo ustedes, las economías creativas, los encuentros, creo que nos da posibilidades para generar estos modelos híbridos, pero lo que más nos interesó, que creemos que lo que está sucediendo ahora en torno a las artes visuales no es algo pasajero, no es algo que es cuando la pandemia termine, esto va a terminar y todo va a volver a ser antes. Yo creo que los modelos híbridos de eventos culturales se van a permanecer y eso me parece muy interesante porque abre perspectivas para un montón de posibilidades. Por ejemplo, era impensado para nosotros tener en nuestro panel de conversatorio a el Museo Jumex en México, a los directores de la Bienales. Alejandra Villamil es parte de uno de los conversatorios que estamos generando, por ejemplo, con el director de la Bienal de Sao Paulo. Entonces, creo que ha sido mucho más beneficioso para eventos culturales como nosotros emigrar a plataformas digitales que desafiante. Eso un poco a grandes rasgos de lo que es Gallery Weekend Santiago. Claramente no queríamos hacer un llamado, si bien las galerías van a estar abiertas, no queríamos hacer un llamado a que la gente vaya, o sea, las galerías van a estar abiertas igual, pero no podíamos asumir la responsabilidad de que la gente vaya y se contagie. Entonces, preferimos hacer
plataforma absolutamente online y bueno, las alianzas que se han generado también digitalmente han sido maravillosas, obviamente a través de ProChile y a través de Sísmica estamos llegando a una base de coleccionistas en toda Latinoamérica que jamás pensamos que íbamos a llegar. Este catálogo online, la muestra Refugia, la idea es que se visualice no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, bueno, y ojalá en Europa y Estados Unidos, que son mercados un poco más rígidos y más difíciles de entrar. Pero hemos tenido un recibimiento en los mercados de nuestra región, del cono. Si me permiten y si me funciona la conexión, voy a intentar mostrarles un video donde aparece Daniela Berger contando un poco lo que es esta muestra y también para pensar que digitalmente se pueden hacer cosas entretenidas y con más contenido y no simplemente como un carrito de compra y pincha aquí tu obra, que está bien, es válido. Nosotros como modelos lo respetamos, pero creemos que se pueden contar historias con un poco más de contenido. A ver. Vamos a ver si me permite. De todas maneras, nosotros estamos apostando con esta versión de Gallery Weekend a subirnos a una tendencia de que como les comentaba antes, del 10% de las ventas que eran originalmente online, ahora una tendencia mundial y especialmente en el Cono Sur. Estos son números que se manejan a través de investigaciones que se hacen en México. 37% es súper significativo, es casi la mitad, un 50% de aumentos de venta online. A ver, acá tengo el video. Voy a poner compartir pantalla primero. Mi escritorio. Compartir. Refugio. Voy a sacar esto para que puedan escuchar los audífonos. ¿Están viendo mi pantalla? Aquí los dejo con Daniela Berger. Gallery Weekend Santiago, el arte nos une. Soy Daniela Berger, soy curadora de Refugio, la muestra del 2020 de Gallery Weekend, en donde estoy relevando el trabajo de 29 artistas mujeres y un colectivo. Refugio, el concepto es un concepto que aparece a partir de la escucha de una conferencia de la Judith Butler, gran pensadora, filósofa, que habla de eso en el contexto de la crisis que estamos viviendo hoy en día, que es una crisis no solamente de la pandemia, ¿cierto? Una crisis sanitaria, sino que hay una crisis anterior, hay una crisis que es medioambiental, social, que es bastante como global, que nos permiten andar en la idea de los vínculos, de los tejidos sociales que de alguna manera nos tienen hoy día en medio de esta crisis con vida y con esperanza. Es precisamente lo que necesitamos hoy día. De alguna manera eso está contenido quizás en la figura de apoyo y de sororidad y de arraigo que representan las mujeres hoy en día, en las luchas sociales y también, desde luego, en la figura, en el arte, en la cultura. Son disidentes, son políticas, son conscientes. Se plantea desde la no violencia. Ese refugio es también la posibilidad de volver a encontrarnos con la palabra solidaridad, es también el volver a sentir espacios de sentido y de reconocimiento. Y es allí que el refugio no es el hogar, no son las cuatro paredes que nos contienen, sino que son también los lazos, los vínculos, y habla precisamente de que las mujeres han sido esencialmente las tejedoras de los vínculos sociales. No son representadas en las colecciones públicas, por ejemplo, o privadas de instituciones culturales. Estamos hablando de menos del 18%, menos del 11% en colecciones públicas como la del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue súper interesante revisar nombres de artistas, bueno, fundamentales, qué sé yo, Janet Toro, de la performance chilena fundamental, y trabajar con artistas como Patricia Israel, otro gran nombre que me parece que merece un homenaje en sí misma.
Por ejemplo, no sé, Dominique Serrano fue un descubrimiento, quizás de este cuerpo desmembrado, como inquietante, pasarme, por supuesto, a, no sé, la Mariana Nachmanovich, que es fundamental. O sea, ¿qué pasa cuando no somos capaces de refugiarnos ni de refugiar a nadie? Cuando nos perdemos como seres humanos. La palabra poética, solidaridad, la obra de la Cecilia Vicuña, es un eje transversal de un poco el tinte, la temperatura que me gustaría que tuviese también esta curatoría. Pero también está ejercicios sutiles y ejercicios de una violencia muy sutil, como en el caso, por ejemplo, de la Consuelo Walker. Me gustaría que pudiésemos de nuevo encontrar como nuevas maneras de vincularnos y seguir produciendo sentido y un sentido de arraigo también. De alguna manera, construir entre todos una nueva sociedad posible. Gallery Weekend Santiago, el arte nos une. Bueno, quería mostrarles brevemente este video porque creo... Ay, se quedó pegado, Víctor. Hoy, de todas maneras, estamos un poquito corto de tiempo, Víctor. A ver si se vuelve a conectar. Pero mientras tanto, me gustaría como que siguiera la Claudia y sobre todo después retomar ahí con el corto tiempo que vamos a tener al final el concepto como de prevalecer, que creo que va a estar marcado, digamos, también por las distintas presentaciones. Entonces, te dejo, Claudia, no sé si ahí vamos a poder dejar de compartir la pantalla de Víctor, me imagino, para que puedas presentar. Vale, bueno, gracias por la invitación. También qué interesante escuchar a Víctor y la situación de que de alguna forma el galerismo en Chile está creciendo, ¿no? O sea, el galerismo, el coleccionismo, siempre es esperanzador para sostener el arte contemporáneo, el arte chileno. Bueno, yo acá estoy en representación de Prisma, que es Valentina Serrati, Alejandro Joffre y Jazmín Adler. En realidad yo no soy fundadora de Prisma, sino más bien soy colaboradora. Nos tocó trabajar en conjunto. Hola, Víctor. Volví. Sí, Víctor, tuvimos que pasar a la Claudia por tema de Por tiempo, pero supuesto. cerramos al final, ¿ya? Súper bien, súper Vale, bien. gracias. Oye, gracias por la presentación, Víctor. Me pareció súper interesante el aumento de las ventas online, el coleccionismo, el aumento de coleccionismo en Chile, que haya gente joven que esté coleccionando, qué importante Buenísimo. es, ¿no? Como, Gracias, qué lo bueno. digo Qué muy bueno, también como desde el arte, desde mi función como artista. Bueno, les comentaba que yo acá estoy en representación de Valentina Serrati, de Jazmín Adler y de Alejandro Joffre, que son en realidad los reales fundadores de Prisma, ¿no? De todas las actividades que hicieron el año pasado, en relación también con la Corporación Cultural de Video. Y yo en realidad entré ahora como con un nuevo proyecto que acogió a la curatoría de Prisma, que es Sirius, y que planteamos hacer esto directamente para el Festival de Arts Electrónica. También, bueno, en un minuto en la pandemia, ¿no? Sucedió que como que todo se paralizó, y incluso las postulaciones, todo, como al principio de la pandemia. Y luego ya, bueno, empezaron a haber más ayudas del ministerio, postulaciones, y apareció esta postulación de Arts Electrónica, en donde ya estábamos en conversaciones con Prisma de yo cómo estar siendo parte de ello. Y decidimos hacer un proyecto en donde levantáramos una plataforma digital que es Sirius, una plataforma web que es Sirius, y donde fuera una especie como de repositorio de proyectos arte y ciencia, en donde científicos, artistas pudieran estar como subir información, subir proyectos y donde se generara una especie como de cruce, ¿no? Sirius proviene de la estrella Sirius, que es el collar, como la estrella que está como en el cuello de Canis Major, que es el perro del cazador. Y el perro del cazador es una especie de sabueso que está en búsqueda de información. Entonces Sirius se plantea como una página que mantiene, o sea, en el fondo que es una especie como de enlazador o acelerador de proyectos arte y ciencia, ¿no? Eso es como un poco hacia dónde va Sirius. Y durante Arts Electrónica Sirius acogió la curatoría de Prisma, que fue una curatoría súper linda. Bueno, se las voy a mostrar ahora en la página brevemente porque no hay mucho tiempo, y donde decidimos trabajar con 3 ejes principalmente. Voy a compartir al tiro para que mientras voy hablando mejor.
Entonces decidimos trabajar con tres ejes, que cielo, o sea, espacio en realidad, tierra y agua. Y desde estos lugares, en el fondo, relacionarlos con el paisaje chileno, con la naturaleza, y también al mismo tiempo con ciertos artistas o ciertos científicos que estuvieran asociados también a estos temas. Entonces, bueno, ahí los invito como a meterse a la página cuando tengamos más tiempo, porque además hay unos proyectos súper bonitos. Durante Arts Electrónica tuvimos la visita de 1 millón de personas, o sea, lo que hablaba Víctor de cómo se democratizó el asunto cultural con la pandemia, es algo, en ese caso, en el sentido de Víctor el coleccionismo, pero en el sentido de las artes visuales, o sea, tener la posibilidad de que te vean de muchos lugares en un festival, ¿no? O sea, no, teníamos, por ejemplo, no sé, 300 visitas en Estados Unidos, bueno, en Austria también unas otras 500 visitas, como algo que realmente como que era más bien, no impensado, pero que estaba lejos de ser sucedido en un corto plazo de tiempo, ¿no? Entonces, la pandemia yo siento que como que aceleró estas relaciones más eh, como más teletransportables, ¿no? Como en el sentido de poder estar hablando con alguien, o sea, de hecho en el área de Space, por ejemplo, que fue Luis Guzmán como artista, invitamos a Nicole Lulier para que hablara y Nicole Lulier está en Estados Unidos y igual se genera una buena conversación, hay una relación y bueno, entonces esta es la página, sirius.cl. Bueno, si ustedes bajan acá está el team, está un poco, se habla acerca de lo que es el proyecto. Y luego tenemos como estos tres ejes, que la idea es que esto vaya en aumento a otras curatorías en el tiempo, que es tierra, espacio y agua. En espacio fue invitado Luis Guzmán a hacer un proyecto muy interesante acerca de, bueno, un proyecto que lo voy a repasar muy breve porque no hay mucho tiempo, acerca bueno, de atomeas que él mandó a la NASA, en donde realmente cuando llegaron a la ISS, la estación espacial, se estuvieron como, estas diatomeas se transformaron en pequeñas plantas. Entonces, bueno, había todo también una relación con respecto al espacio y cada proyecto comprendía un archivo, videos que quisiera presentar el artista y además 2 mesas redondas en este caso, en el caso de Water y Earth es una, pero bueno, mucha información de archivo y unas mesas redondas que siguen estando en la página, ¿no? Todos los textos, bueno, toda la curatoría fue curada por Valentina Serrati y, y Jazmín Adler. Todos los textos también fueron revisados por Jazmín. Las conversaciones están súper interesantes. Y bueno, y Shane, nosotros nos vamos a volver a los proyectos. Así voy a repasar rápidamente como los artistas, ¿no? Por ejemplo, Earth fue invitado Mauricio Lacrempet con su colectivo a trabajar el proyecto de Nebula, que es un proyecto que vienen desarrollando hace un tiempo ya con la camanchaca y con el uso de, o sea, ahora está trabajando con láser, pero igualmente con, en el fondo, la recolección de la camanchaca y ahora ya con el láser y ver cómo las partículas de agua se mueven, ¿no? También estuve trabajando con Sebastián Arriagada, que es parte de su colectivo. También hay una charla en donde se hizo en el centro del desierto de la Universidad Católica. Ellos viajaron al norte, estuvo también Alejandro Joffre dentro de la charla. Entonces, la idea siempre era como unir, hacer una especie como de enlace en esta interdisciplina entre arte, ciencia y tecnología, pero además con científicos y donde pudieran aparecer nuevos pensamientos, nuevas ideas y bueno, se nutriera de alguna forma el trabajo tanto de los científicos como de los artistas, ¿no? Como que finalmente a veces sucede mucho que en arte y ciencia el artista como que viene a ilustrar el trabajo del científico y lo que busca Prisma y que lo que también buscamos en Sirius es que de alguna manera esto sea una comunión, ¿no? Y que realmente se pueda generar una especie de diálogo entre arte y ciencia. Y por último proyecto, último eje, bueno, acá están todos los proyectos, ¿no? Como las charlas y toda la información que está en la página. Fue el eje agua, en donde, bueno, yo además de producir fui como artista y este proyecto fue una especie de primer piloto con un proyecto en colaboración junto con Matías Lavé,
y con unos científicos que son glaciólogos, que de hecho la conexión cuando comenzamos a nosotros a trabajar, ellos están en Magallanes. O sea, son dos glaciólogos, Inti González y Francisco Aguirre, y una comunicadora, Ángeles Esteves, y fue interesante porque de alguna manera nos empezamos a juntar por reuniones por Zoom y bueno, a compartir material, y la idea fue generar un espacio, un video, un proyecto en donde a partir de recursos o traducciones artísticas pudiéramos entender el retroceso o el tiempo del glaciar Chaparelli. ¿No? Los proyectos están súper interesantes, como ahí se los dejo. Bueno, y acá también como a cada proyecto le guiaba científicos, se asociaban científicos o una institución. Acá, por ejemplo, se enlazó al Parque Omora, que es el parque que está en Puerto Williams, ¿no? Que el Instituto de la Biodiversidad, que lo lleva Ricardo Rossi, en donde también tiene todo un trabajo de el turismo con lupa, y bueno, y está toda esta gran como capa de hongos, ¿cierto? De líquenes que son como que viene después de la glaciación, después del proceso glacial, del retrocedimiento glaciar, y que da origen al nuevo bosque. Entonces, bueno, acá está una conversación y que tiene que ver con todo lo que les estoy contando. Voy un poco rápido porque creo que, no sé si estoy un poco pasada de tiempo. Entonces, lo interesante me parece como de cómo el arte de alguna manera encontró su espacio en lo digital. Creo que para las artes visuales quizá fue un poco más fácil que para otras disciplinas como, no sé, quizá la danza, ¿no? El teatro también. Yo creo que el teatro también le costó, a pesar de que ya está como posicionándose en, en obras ya digitales y situaciones más como inmersas en esta plataforma. Sí fue de repente como todo un vuelco que hubo que adoptar y bueno, pasarnos a lo virtual y también como incorporar o beneficiarse de los recursos de lo virtual, ¿no? O sea, claro, súper interesante ver obra en vivo. O sea, yo principalmente como artista trabajo con los materiales y con la instalación y con el agua. Pero realmente el asunto como de democratizar esto y poder como estar en espacios de exhibición en donde hay conocimiento a la vista, hay conocimiento como al alcance de todos y todas y todes, ha sido algo de las cosas buenas de la pandemia, pienso. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien, Simón? Ya estamos como pasados, Ya, pero bacán. podemos retomar ahí al final un cachito. Solamente Sí. mencionar que el proyecto Prisma con la curatoría y todo lo que mencionó Claudia fue parte, digamos, de la tercera participación que se tuvo Claro. de artistas nacionales e instituciones en Arts Electrónica, que es un vínculo que hemos estado estableciendo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de las Culturas, y que este año fue súper bueno porque nos permitió ampliar la mirada, ya que el festival se transformó, que es un festival tradicional con más de 40 años en arte y tecnología, pero se volcó a lo digital. Entonces nosotros tuvimos proyectos interesantísimos en donde participaron más de 40 artistas, y en las ediciones anteriores nosotros teníamos la posibilidad, porque el festival era presencial, de llevar 5 o 3 personas. Entonces fue Claro. súper bueno, y nada, es súper bueno también la experiencia que se tuvo con Prisma. Alejandra, creo que voy a volver a posicionar algo que dijo Víctor, que es el prevalecer. Yo sé que Artichoke esa es una consigna súper importante a lo largo de los años, y me imagino que ahora en tiempos de pandemia y crisis también han tenido que adoptar, digamos, nuevas estrategias innovadoras y creativas en este contexto. Así que te dejo con la palabra y después hacemos un cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno compartir con Víctor y con Claudia, que son personas que también admiro mucho por el trabajo que han venido realizando, Claudia como artista, Víctor como gestor. Y bueno, súper interesante el giro que pudo dar Víctor a Gallery Weekend Santiago. Como dice Claudia también, bueno, las artes visuales tienen, digamos, esa ventaja, ¿no? Frente a otras expresiones culturales como que son más, o sea, dependen mucho más de la presencialidad, como la danza, el teatro, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que a los que trabajamos en las artes visuales, la llegada de la pandemia
si bien significó un reajuste, pues digamos que no significó tampoco repensar demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros ya veníamos trabajando en lo digital. De hecho, para nosotros, cuando tú dices, Simón, cuéntanos de los grandes cambios, no, la verdad es que no hicimos grandes cambios. Nosotros ya tenemos 10 años trabajando en plataforma digital. De hecho, tuvimos un tiempo, un podcast que por 2 o 3 años, 2 años más o menos, que aprovechaba también otras herramientas digitales, o sea, o hacíamos uso de herramientas digitales más allá de el texto escrito, que es lo que es, digamos, la parte más visible a nivel editorial del trabajo que hacemos, ¿verdad? Pero nosotros ya veníamos de algún modo, digamos, montados en la cresta de esa ola de lo digital. Nunca nos planteamos durante estos 10 años, bueno, yo hablo en plural porque somos una comunidad la que está detrás. Yo, si bien fundé y dirijo Artishock, siempre hablo de nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que detrás de lo que es Artishock hay una, digamos, una comunidad, una red de personas valiosísimas que sin ellas no sería posible. Entonces, como te decía, nosotros ya estábamos, digamos, ya veníamos trabajando de esta manera. Entonces, lo que sí significó para nosotros un desafío, por decirlo de algún modo, porque como generamos contenido, para nosotros el desafío era cómo abordar desde las artes visuales o desde la escritura sobre arte, todo este gran cambio que se nos vino encima. De hecho, ya lo veníamos haciendo desde el estallido social. Es decir, como medio de comunicación, siempre nos hemos planteado, y bueno, y también por mi formación de periodista, ¿no? Que eso influye mucho en la manera en cómo enfocamos nosotros los contenidos. Siempre estamos como de algún modo reaccionando a las contingencias. Entonces, ya nosotros veníamos de algún modo trabajando, enfocándonos en contenidos que de algún modo reflejaran todo el proceso a partir del estallido, luego se solapó con la crisis sanitaria. Entonces, generamos, por ejemplo, con la llegada de la pandemia, una serie de reportajes, de reseñas sobre cómo estaba afectando esta situación de encierro, ¿verdad? El perder los públicos para los espacios. Entonces generamos entrevistas con directores de museos en México, por ejemplo, con Amanda de la Garza. Bueno, hicimos varios contenidos que tuviesen que ver con cómo esta pandemia de algún modo había descolocado las formas de trabajar, ¿no? Las formas de pensarse incluso, las propias misiones de estos espacios y de los mismos artistas también. Hicimos también un glosario de la pandemia donde invité a distintos colaboradores de la revista y personas, o sea, invité a personas que desde algún modo ofrecieron un punto de vista particular sobre cómo les está afectando la pandemia a través de una palabra, ¿no? Entonces, por eso se llama glosario. Una palabra se ilustraba y esto de algún modo iba reflejando los ánimos, los reacomodos, la manera en cómo cada quien estaba viviendo ese momento, ¿verdad? Entonces, en realidad para nosotros lo que vino a suceder fue un repensarnos nosotros como plataforma, ¿verdad? Más que como la forma o la salida de estos contenidos que ya venía siendo digital, para nosotros significó un replantearnos desde el estallido qué tipo qué tipo de información, qué tipo de reflexiones, cómo nos pensamos como medio frente a toda esta realidad que se nos vino y nos estalló en la cara. Entonces, en ese sentido, para nosotros y para mí, en lo personal, fueron 2 sacudones fuertes, pero necesarios, ¿no? Yo reconozco que, o sea, admito que bueno, que nosotros, uno va como, digamos, viviendo en este día a día, en esta normalidad, y de repente, no sé, estás como sedado, ¿no? Estás como, de algún modo, como en esta bola, en este ciclo,
Y de repente llegan momentos en los que te sacudes y bueno, te da un sacudón y te tienes que replantear como persona, como institución, por llamar de algún modo lo que representa Artichoke, porque tampoco no somos una empresa, no somos una comunidad en realidad. Entonces, para nosotros la pandemia significó más que nada eso, como repensarnos, ¿no? ¿Qué cosas queremos comunicar? Fue todo un proceso bastante complejo porque, bueno, implicaba revisar ciertas prácticas como editora y como generadores de contenido que quizás estábamos dando por sentado y que bueno, que había que modificar eso, había que rediseñar eso. Entonces, al mismo tiempo, observando cómo otras, digamos, otros agentes de todo este ecosistema de las artes visuales venían también haciendo un ejercicio parecido, ¿no? Como que me vi reflejada en muchas otras instancias donde las personas nos vimos, o sea, el mundo se está viendo amenazado realmente, ¿no? Y veníamos desde antes con una gran crisis climática, crisis sociales alrededor del mundo. Entonces, para mí, todo esto ha traído una gran lección en lo personal y también lo he visto reflejado en muchas, como les decía, en muchas otras instancias, ¿no? En los museos, en las galerías. Ahora, es cierto que sí, que ha sido también difícil en el sentido de cómo espacios de arte o pienso en las galerías, por ejemplo, en los museos, cómo debieron reajustarse. Y hay cosas que, bueno, hay modelos que para mí, viniendo justamente, teniendo esta experiencia de lo digital, hay modelos que funcionan y modelos que no funcionan, en el sentido de cómo trasladas tú o tratas de trasladar esa experiencia vivencial hacia lo digital. Por ejemplo, pienso, no sé, me gustaría compartir, pero como no hay mucho tiempo, pero si tienen tiempo pueden visitar el museo, el Museo Malva tiene actualmente una linda exposición virtual. Voy a nombrar 3 espacios en Argentina porque casualmente se da la casualidad de que bueno, sucede ahí. La Galería Rolf Art y la Galería Nora Fish, si las pueden visitar, tienen actualmente unas muestras súper bien desarrolladas, o sea, trasladándolo, la experiencia. No es que no se trata, justamente ese es el error, que no se trata de trasladar la experiencia vivencial a lo digital, sino es repensar cómo presentar estos contenidos de una manera que sea realmente enriquecedora. Por ejemplo, combinar videos, entrevistas en videos con material de archivo, con una investigación, o sea, y una presentación que no necesariamente es este modelo 3D inmersivo que te vas metiendo y te pierdes, ¿no? Sino que son replanteamientos mucho más, creo yo, efectivos, ¿no? A la hora de comunicar. Ale, Eh, perdón que te sí, interrumpa, se va Ale, el tiempo. sí, sí, pucha, una lata, pero solamente quiero, y después tenemos la presentación del pabellón con Carolina Martínez y con Jimena Moreno, y después la charla de Julieta Aranda de eFlux, que va a estar súper interesante, entonces también podemos ahí volcar Sí, una la... sola cosa que Sí. quiero comentar y es lo que habías dicho al inicio y que tú querías como enlazar estas conversaciones con lo de prevalecer, que es muy importante, porque sí, yo creo que más allá de cualquier pandemia, más allá de cualquier crisis social, la persistencia, ¿verdad? El creer, la convicción en lo que uno hace es en definitiva lo que te mantiene a flote. Me quedo Entonces, absolutamente con las palabras de Alejandra. Quiero agradecer porque todos tocaron temas súper interesantes. El tema del aumento de las ventas online que tocó Víctor, creo que es un tema para analizar y profundizar en conjunto. Ya los invito harto a que se sumen a las actividades de Gallery Weekend, digamos, que están partiendo con fuerza hoy día.
la curatoría de la Daniela espectacular, creo que va a ser, digamos, un súper gesto. A Claudia también agradecerle porque realmente lo que está haciendo Prisma, lo que se hizo para Arts Electrónica es súper profesional, muy bien curado también, expandido en el territorio también, que eso fue un signo, digamos, súper importante de lo que están haciendo con Prisma. Así que disculpar un poco que estamos como súper corto de tiempo, agradecerle y que se mantengan conectados a las actividades que vienen del pabellón y luego la charla magistral de Julieta Aranda. Así que saludos, muchas gracias.